Vamos a dejar ahora entonces a la senadora Yasna Proboste. Ya la presentó la rectora, ¿no es cierto?, senadora por la región de Atacama, es vallenarina, dieguita, profesora y magíster en educación y presidenta del Senado desde el 17 de marzo del 2021. Fue intendenta de la región de Atacama entre el 2011 y el 2004, diputada en el periodo 2014 a 2018 y ha sido ministra de las carteras de Educación y de Planificación, además de directora regional del Servicio Nacional de la Mujer en la región de Atacama, gobernadora de la provincia de Huasco e intendenta. En el Senado integra, entre otras, la Comisión de Mujer y Equidad de Género, la Comisión de Minería y Energía, la cual preside en la actualidad, además de la Comisión de Educación y Cultura, de la cual fue su presidenta entre 2018 y 2019. Quedamos con usted, senadora Yasna. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Quiero saludar de manera muy especial a la decana Pilar Romallera, con quien, tal como ella lo señaló, hemos tenido la fortuna de poder trabajar juntas con un propósito que también está muy presente en el día de hoy en este lanzamiento del libro, que tiene que ver con avanzar en la perspectiva de derechos y de reconocer a nuestros niños y niñas como sujetos de derechos. Así es que la saludo con especial afecto. También al exministro de Salud, al doctor Osvaldo Artaza, que nos acompaña, a María Luz Mora, que es quien nos ha congregado en este espacio para poder compartir respecto de su libro, Metodologías e Intervenciones en Salud Pediátrica Ecológicamente Amigables. Saludar a todos quienes en el día de hoy también forman parte de este momento. Yo estoy acá desde Arica, en este rato, en una fecha que es muy especial en nuestro país, porque precisamente hoy han asumido a lo largo de todo Chile, en las distintas regiones de nuestro país, los nuevos gobernadores y gobernadoras. Y nosotros desde la puerta norte de Chile, acá en Arica, Parinacota, hemos querido acompañar este momento importante en la vida de las regiones, y por eso que me he conectado también para poder compartir en este lanzamiento que habíamos comprometido. No les digo cómo hemos corrido media ciudad para poder llegar aquí a esta hora y poder estar con ustedes, y nos parece que la fecha escogida además por la organización es una fecha muy importante, es la conquista de derechos y libertades en este 14 de julio, Día Nacional de Francia, Día de la Revolución Francesa, que también nos permite ser testigos de una nueva conquista y garantías y libertades para la infancia, que se consolida en nuestra tierra desde hace ya largo tiempo. Por eso este libro que se publica en el día de hoy y se difunde en el día de hoy también coloca en esta perspectiva los derechos de los niños y niñas. Quiero agradecer a María Luz Mora que nos permita ser parte de esta presentación y que nos haya permitido además leer su libro de metodologías e intervenciones en salud pediátrica ecológicamente amigables, que ya desde el título recoge estos conceptos fundamentales de innovación social que se nos presentan como formas de realizar acciones para la salud de las niñas y niños en ambientes de afecto mutuo, lo que en dos palabras sería un hospital amigable. Por eso, visto desde el horizonte de la emancipación de la niñez, es también la realización práctica de su autonomía. Y lo digo porque nos ha costado mucho sacar adelante el proyecto de garantías de la niñez, y esto está muy vinculado en esta lógica de la autonomía progresiva, es decir, el pleno reconocimiento de la titularidad de los derechos y de la progresiva capacidad para poder ejercerlo. Esto es de acuerdo con la evaluación de sus facultades, y el libro de María Luz ilustra de manera muy elocuente cuáles son estas facultades y cómo cambian a medida que aumenta la edad de los niños y niñas, su autonomía y su poder de autodeterminación. Y en consecuencia se reduce el poder de los adultos para imponer ciertos cursos de acción. Y nos parece muy importante, y cuando conversamos con el doctor Osvaldo Artaza, tiene que ver con una impronta, con un desafío en que lo hemos visto a él a lo largo de su trayectoria pública, de compromiso con la infancia, y cómo desde la salud hoy día y de los desafíos hospitalarios podemos a partir de esta metodología también hacer esta contribución. Hacer una contribución en el reconocimiento de lo que Chile ha suscrito en materia de Convención sobre los Derechos de la Niñez, ratificados por el Estado de Chile,
y en donde se señala explícitamente en que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño o niña de impartirle, y en consonancia con la evolución de sus facultades, de la dirección y orientación apropiadas para que el niño o la niña ejerza los derechos reconocidos en esta convención. Y por eso que nos parece muy importante que en esta actividad de lanzamiento, desde el Parlamento también, que ha ido ratificando protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha ido avanzando en iniciativas legales, como por ejemplo el sistema de garantías de la niñez, nos permita ser parte de una iniciativa como la que ha llevado adelante María Luz Mora. Esta es la dirección que está tomando el cuidado de la niñez en nuestro país, y por eso que hay un avance que es indiscutible hacia una sociedad de derechos garantizados en un hospital amigable, en donde los propios niños y niñas puedan ejercer sus derechos, cuando se afirma que los padres y las madres tienen un papel activo y protagónico, pero también cuando somos capaces de establecer comportamientos que den cuenta de esta evolución progresiva de la competencia de los niños y niñas para poder ejercer estos derechos. Y por eso que es tan evidente que cuando un niño o una niña se enferma, la familia, que es su entorno más cercano, se ve alterada por la presencia del ambiente hospitalario en ella. La familia y el hospital se convierten así en una condición para la recuperación del niño o de la niña, y a su vez se modifican por estas nuevas circunstancias. Y eso significa que el hospital y sus rutinas no son ajenas a lo que ocurre en su entorno, no son una regularidad inmutable. Y por eso que nos parece que este libro recoge algo que nos parece que es esencial resaltar, reconocer y resignificar, y que tiene que ver con la dignidad esencial del niño y de la niña, algo que es sustancial y que los convierte en personas, en un ser racional y libre, un mundo en sí mismo, y en consecuencia un ser humano único, irrepetible, dotado de derechos universales, inalienables, y en el centro siempre está el interés superior del niño y de la niña y sus derechos a ser escuchados. Por tanto, parece difícil que ser único como lo son niños y niñas pueda lograr una autonomía progresiva fuera de un entorno físico, social y emocional que no reconozca su propia percepción de la realidad o el valor del juego. Entonces, este ambiente amigable se construye en el hogar y en las comunidades, y el hospital es una de estas comunidades, como es la escuela, como es el barrio, como es el gimnasio, como es el aula, y por lo tanto el niño y la niña es también el sujeto en donde se encuentran las comunidades, que maduran a través de la interacción de las personas que la constituyen. En cierto modo, las comunidades también tienen una autonomía progresiva que adquieren a medida que todos, los funcionarios, funcionarias, usuarios y voluntarios, se van empoderando de sus derechos y deberes. Por eso es correcto decir que se pasa de un hospital amigable a una comunidad amiga. Y el hospital puede concebirse como una estructura administrativa y de servicios, pero también como una unidad económica y laboral, como la comunidad, como una asociación de personas libres, solidarias y corresponsables de su destino. Y por eso que cuando leemos en el libro, la comunidad en la práctica no se establece por decreto, como dice nuestra autora, sino por un continuo aprendizaje y rectificaciones de pautas de conducta y de esquemas valóricos, es porque queremos hacer este tránsito. Y es sorprendente que hace tan solo 35 años se hayan generado las primeras experiencias de participación de padres y madres de pacientes en el hospital, en una relación que era más bien vertical y jerarquizada, de médicos a usuarios, pero que sigue siendo preocupante que tras un auge de las agrupaciones de padres y madres se haya producido un descenso atribuible a una mejor respuesta a las necesidades de tratamiento en el hospital y a la no renovación de líderes, porque la participación organizada de la comunidad genera ventajas para los niños y niñas y produce un mejor desempeño en la gestión pública, un mejor reparto de cargas y la posibilidad de
colaborar, de cooperación y de solidaridad, que son también tan importantes. Y esto se traduce en un mejor espacio de civilidad democrática, en donde se crean espacios de reflexión, de escucha de sus necesidades, en donde se generan también una relación permanente con los equipos de trabajo. Y así lo revela la acción del voluntariado, que es la forma de apoyo, de colaboración con el bien común, de poder influir en estas decisiones colectivas. El voluntariado ha podido brindar servicios educativos a través de los colegios hospitalarios, las aulas hospitalarias, que también hoy enfrentan momentos que son muy complejos en esta pandemia. Junto con Pilar hemos conocido el esfuerzo de las escuelas hospitalarias y creemos en que hoy día también en esta lógica de hospital amigable debiéramos tener y avanzar a generar mayores apoyos a las escuelas hospitalarias que están presentes en distintos centros de salud. Y por eso quiero también poder expresar todo nuestro reconocimiento a la experiencia de Hospital Amigable que ustedes han llevado adelante, que ha sido una guía para ser imitada en centros de salud pediátrico que deban hacer frente a un mundo más interconectado, más solidario, más colaborativo, más educado y que busca participar en las decisiones que afectan la vida de las personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Estamos seguros que esta es la política que hoy día nos permite enfrentar con mayor dignidad los procesos que vienen y cómo somos capaces de conectar las emociones de aquellos que han visto afectada su salud, las emociones de aquellos padres y madres que se enfrentan al drama de tener a uno de sus hijos enfermos, y cómo la política de las emociones, de la dignidad y los derechos se abren pasos sin retroceso en nuestro país. Así es que nuestro reconocimiento a la labor de María Luz Mora, agradecer el esfuerzo de este hospital amigable que ha impulsado con convicción, con carácter, pero también con mucho testimonio nuestro querido doctor Osvaldo Artaza, y muchísimas gracias por la invitación que tenemos en el día de hoy de compartir este momento tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, por sus palabras. Sin duda motivan, ¿no?, para poder continuar desarrollando un trabajo centrado en los niños y niñas y jóvenes de nuestro país. Continuamos entonces con este lanzamiento del libro Metodologías e Intervenciones en Salud Pediátrica Ecológicamente Amigable, desde la experiencia en el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena. Vamos a presentar entonces nuevamente a quienes van a hoy día comentar justamente este libro, esta sistematización que desarrolló la colega María Luz. Primero vamos a partir con el doctor Osvaldo Artaza, ¿no es cierto? Él es médico cirujano, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Luego vendrá Marisela González, ella es trabajadora social y académica investigadora de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Y posteriormente comentará Julián Reyes, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Infancias y Espacialidades, CEIES, de la Universidad de las Américas. Y al finalizar nos va a acompañar con unas palabras, ¿no es cierto?, la autora del libro, María Luz Mora, colega, también trabajadora social, ex coordinadora del programa Hospital Amigable y participación del Hospital Luis Calvo Maquena. Comenzamos entonces con la participación del doctor Osvaldo Artaza, nuestro decano, quien también, ¿no es cierto?, va a comentar el libro de María Luz, decano. Bueno, primero agradecer la presencia de la senadora Proboste, que nos haya acompañado, nuestra rectora Pilar Romaguera, y que importantes académicos de nuestra facultad, Marisela, Julián, nos estén acompañando, y obviamente un abrazo cariñosísimo a María Luz por habernos dado el privilegio de estar desde la universidad lanzando y comentando este libro maravilloso, que es un relato, una historia de todo un equipo humano y una demostración clara de que los cambios son posibles, que las transformaciones sociales son posibles. Esto es una lección vívida a nuestras y nuestros estudiantes de que los sueños uno los puede traer a la realidad. Puede uno jalar el futuro que esperanza, que imagina, lo puede jalar al presente, siempre y cuando uno estos sueños, estas ideas poderosas, las logre transformar en equipos
potentes que trabajen remando para el mismo lado con pasión y con vocación. Eso es lo que, ese relato, ese libro, no es otra cosa que decir es posible. Y esto es una lección eh, importante que una universidad debe transmitirle a sus estudiantes, de que lo que estudian disciplinarmente no vale nada si no se transforma en cambios que vayan hacia mejores condiciones de vida, mayor bienestar, mayor calidad de la vida de las personas y sus comunidades. Y aquí estamos hablando de algo precioso. Estamos hablando de las niñas y los niños. Yo recuerdo a principios a fines del año 60, a principios de los 70, estudiando. Me acuerdo de un profesor que yo tenía. ¿Te acuerdas tú, Marilú? Un profe, uno de esos héroes que tienen los hospitales, que uno siempre recuerda y quiere, el Fico Puga. El Fico Puga, ¿te acuerdas que una vez estuvo a cargo de nutrición? No sé qué diablo, Fico era nefrólogo, pero lo mandaron, yo creo que castigado, lo mandaron a hacerse cargo del departamento de nutrición. Y este hombre que era enorme, que con una mano agarraba al niño entero y lo ponía así, y se puso a la tarea de tratar de entender por qué los niños cuando ingresaban al hospital bajaba de peso. No subían, todo lo contrario, bajaban de peso y bajaban todos sus indicadores que en esa época podíamos medir de sus mecanismos defensivos y por lo tanto se hacían aún más frágiles. Entonces, yo me acuerdo una vez que el Fico tomó a un niño, lo puso y le dijo, oye, cabro y miesica, le dijo, cabro y miesica. Porque era así, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo retaba porque no entendíamos en esa época, no entendíamos qué diablos pasaba con los niños en el hospital, que iban para atrás en vez de ir para adelante en un buen castizo. En los años 80 fue, después del año 73 hubo este quiebre en nuestro país y una vez recuperada la democracia, los hospitales públicos, todos nos pusimos a pensar sobre qué hacer con hospitales muy en crisis desde el punto de vista de su financiamiento, desde el punto de vista de su mística. Los trabajadores de la salud del sector público a principios de los 90 estaban en peor condición desde el punto de vista del ánimo, desde el punto de vista de la ilusión. Faltaban ambulancias, no funcionaban las calderas, los pabellones estaban, pero eso se tenía arreglo rápido. Lo que tenía más problema era el alma del trabajador de la salud. Yo me recuerdo que cuando empezamos a conversar sobre esos temas, y el Hospital Luis Carlos Mackenna, ¿te acuerdas, Marilú? Fue el primer hospital público en Chile que hizo un ejercicio, el año 95, hicimos un ejercicio de planeación estratégica, en la cual hicimos que todo el hospital, porque eran todos los estamentos, las enfermeras, los doctores, los técnicos, se pusimos a conversar acerca de qué tenía que ser nuestro hospital. Y ahí apareció la centralidad del niño y la niña y de los padres. Entonces, las preguntas que nos hacíamos, ¿cómo podemos esto de hacer el centro, efectivamente el centro, las niñas y los niños y sus padres? Y todo el resto son derivados, o sea, son para el servicio de. Y ahí una de las cosas que apareció como objetivo era abrir las puertas del hospital. Y al abrir las puertas del hospital significaba que los padres estuvieran dentro del hospital y tuvieran poder, y por lo tanto tuvieran palabra, y tuvieran influencia, y pasaran a ser socios, y no desde la mirada tradicional del asistencialismo, de la beneficencia, personas que venían a pedirnos favores. No estábamos dando favores. Era nuestra obligación frente a derechos. Entonces empezaron a aparecer esos debates, esas conversaciones acerca del papel de los trabajadores de la salud y de esta significancia, de esta palabra de los derechos. Y por lo tanto ahí, Marilú fue ahí con su equipo, posibilitó que los padres se organizaran y empezaran a surgir como
muy bien señaló la senadora Proboste, las agrupaciones de padres. Y las agrupaciones de padres nos empezaron a tironear, a jalar, en un sentido maravilloso, porque era la organización comunitaria, eran comunidades que apelaban a que sucedieran cosas, y por lo tanto ya pasaron a ser parte de nuestra familia hospitalaria, y nos alimentaban con opiniones, ideas, sugerencias, y dentro de esas miles de ideas que surgieron y aparecieron en ese diálogo entre nosotros, los trabajadores de la salud, y los padres, aparecen una serie de iniciativas, ¿ya? Yo recuerdo los temas de el inicio de las escuelas hospitalarias en el hospital, la biblioteca, la jirafa, que era un móvil lleno de colores que llevaba libros y llevaba juegos a los niños, y así empezaron a salir. No, tengo poco tiempo, así que no puedo contar todas las cosas que aparecieron, y allí la Marilú tuvo el ingenio de que todas esas ideas o iniciativas tenían que estar relacionadas, tenían que estar integradas. Y por lo tanto allí, buscando las mejores experiencias internacionales, aparece una experiencia inglesa, y allí hacemos los convenios y comenzamos entonces con desarrollo de esta, primero de manera piloto y luego ya como un proyecto maduro, que es lo que se relata en el libro. Ahora, lo interesante, más allá del relato, es cómo ese proyecto tuvo el poder de cambiar la cultura de 2000 trabajadoras y trabajadores de la salud. Y ahí yo creo que está el gran, digamos, tema a relevar. Cómo una buena idea es capaz de cambiar las prácticas y por lo tanto de construir nuevas posibilidades y nuevas realidades. Y por lo tanto, quiero aquí hacer un homenaje a Mariluz Mora, a todo su equipo y a la persistencia que tuvieron para generar esas cientos y miles de conversaciones que después, a lo largo de los años, constituyeron y posibilitaron un cambio de la cultura en el hospital, un cambio de las prácticas. Y por lo tanto, eso fue un ejercicio de aprendizaje, y ese ejercicio de aprendizaje sucedió en la relación, en colocar, digamos, en el debate, la inquietud, la inconformidad de cómo podemos hacer mejor las cosas. Entonces, podría hablar demasiado porque fueron años preciosos. Yo creo que lo importante, que además que lean el libro, es que crean en ustedes mismos. Yo creo que hay muchas estudiantes y estudiantes de trabajo social que están escuchando o están aquí presentes en este lanzamiento. Lean el libro, porque leer ese libro es creer en ustedes como futuros profesionales las enormes cosas que pueden hacer. Los recursos son siempre escasos, pero la imaginación de cada una de ustedes, la capacidad de innovar que tiene cada una de ustedes es infinita. Y el libro de Marilú prueba, evidencia que sí, cambiar las cosas es posible. Muchas gracias, decano, por sus palabras, por también su motivación y su alusión al trabajo social, que sin duda en la experiencia de la colega María Luz hace sentido, ¿no? El aporte desde el rol. Agradecemos sus palabras, decano, su comentario al libro. Vamos ahora a continuar con el comentario de Marisela González, académica investigadora de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de nuestra universidad, trabajadora social también. Marisela, vamos contigo. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes a todas y a todos. También me quiero referir en algún momento al trabajo social.
Quisiera partir mi breve presentación agradeciendo a la autora del libro Metodologías e Intervenciones en Salud Pediátrica Ecológicamente Amigables, de María Luz Mora, a la Universidad de las Américas, a su rectora Pilar Romallera, a la directora de la Escuela de Trabajo Social Paula Leiva, y en particular a mi decano Osvaldo Artaza, de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, por haberme hecho parte de este evento y haberme permitido la lectura atenta y crítica del maravilloso libro de la trabajadora social María Luz Mora. Titulo de maravillosa la lectura del libro porque me ha impulsado a reflexionar sobre dos cuestiones que están estrechamente conectadas y que quisiera compartir con ustedes en esta presentación. La primera de ellas es sobre el trabajo social y la segunda es sobre historia. Con respecto al primer punto, sobre trabajo social, me parece que el libro nos habla una vez más sobre aquel primer rol que tuvieron las trabajadoras sociales, precisamente llamadas visitadoras en aquella época, en su vida profesional. Recordemos que las visitadoras sociales nacieron en Chile por la iniciativa de los médicos, a fin de que ellas se incorporasen en los hospitales del país en un plan de modernización que comenzó en la segunda década del siglo XX. Ya voy a volver más adelante sobre este tema, pero déjenme solamente decir por el momento que esta área profesional fue tan relevante para nuestra profesión que hacia el año 1973, como decía el decano, cuando todo se derrumba, las asistentes sociales constituían alrededor de un 7,2% de los funcionarios de salud. Mal digo, no de los funcionarios, sino de los profesionales de la salud, en hospitales, consultorios y postas rurales principalmente. Esta cifra no es menor pensando que aproximadamente la mitad de los profesionales, 45%, tal vez un poco más, eran médicos. El resto eran enfermeras, matronas, farmacéuticos, dentistas. Entonces piensen lo que significaba un 7,2 de profesionales, trabajadoras sociales, asistentes sociales, formando parte de equipos no teniendo exactamente una formación estrictamente médica. Y el Servicio Nacional de Salud, aquel glorioso SNS, contaba con 883 asistentes sociales al año 1973. Desde ahí, y desde antes también, las trabajadoras sociales hemos acumulado un acervo de conocimientos y experiencias que nos sitúan en un puesto destacado, relevante, aportativo al interior de las instituciones de salud, y específicamente al interior de los hospitales. Es ese trabajo hospitalario el que también describe y analiza María Luz. Porque aunque el objetivo del libro no es ese, es decir, no es una historia del trabajo social, ni un relato sobre el trabajo social, deduzco de lo que ella nos habla es de las estrategias participativas y ciudadanizantes, que la incorporación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que la comprensión compleja y rica de las familias y de los pacientes más pequeños, digo, de las carencias que enfrentan, de la soledad que experimentan, pero también de las redes de solidaridad que tejen, es y forma parte de lo más propio del trabajo social. Por ello, el programa de Hospital Amigo está estrechamente vinculado con todos aquellos valores, objetivos y esperanzas que los trabajadores sociales albergamos cuando hacemos profesión y cuando lo hacemos con pasión y convicción. El libro es elocuente en describir en todo momento una preocupación que se traducía, digo, en acciones, intervenciones y programas que miraban adentro y afuera del hospital, hacia los pacientes y sus familias, hacia las agrupaciones voluntarias y hacia los funcionarios, hacia las comunidades y hacia los equipos de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, si no lo han leído y lo leerán, que está siempre dialogando con ese adentro y ese afuera. El libro muestra también cómo la intervención resultante fue fruto de un proceso permanente de mejora y autoanálisis, emprendido por la unidad psicosocial y en particular por la trabajadora social, puesto siempre el interés en adecuar el accionar
hacia las nuevas necesidades de los usuarios, las demandas del contexto y la captación de los diferentes matices que tiene la relación con las comunidades de los hospitales. Ese era el primer punto. El segundo punto, que es el de la historia, al que yo dije que me iba a referir, también fue evocado por el libro de María Luz y entró en código con los temas que yo he estudiado en los últimos años. La experiencia del hospital ecológicamente amigable, tal como lo muestra la propia autora, no nace como una experiencia aislada, ni menos como un caso único sin precedentes. De hecho, ella misma sitúa sus antecedentes en las figuras de Julio Meneghello desde el punto de vista pediátrico, o Fernando Lolas desde la perspectiva de la salud social, y asimismo se relaciona también con iniciativas previas del mismo hospital, como la agrupación de padres, los diferentes grupos de voluntarios, el modelo de apoyo social participativo, entre otros, que son antecedentes directos del hospital amigable. Sin embargo, creo que María Luz no sabe, o por lo menos si lo sabe, no lo señaló en el libro, y que hay ocasiones en que un hecho presente se vincula con un acontecimiento remoto del pasado, sin que lo sepamos de manera consciente. Por ejemplo, ¿no es cierto?, a veces eso nos ocurre a nivel personal. ¿Quién, por ejemplo, no ha experimentado que teníamos una vocación muy propia, o que tenemos un gusto social muy excéntrico, o que amamos los viajes y la literatura? Y un día descubrimos que no es una originalidad nuestra, sino que tuvimos un remoto antepasado que estamos recién conociendo, y que un día se nos revela como idéntico a nosotros en esa misma afición o preferencia. Esto decía que a veces ocurre a nivel personal, también acontece en el plano profesional, en las instituciones, en los países, etc. Pues, lo que María Luz Mora nos relata, la relación entre lo médico y lo social, la preocupación por el ambiente del paciente, el deseo de comprender la enfermedad desde una perspectiva amplia, aunque ella o nosotros no lo hayamos sabido antes, se encuentra hermanado con los pensamientos idearios de otro momento histórico, y con un personaje particular, precisamente el doctor Luis Calvo Maquena, cuyo nombre no por casualidad lleva este mismo hospital. ¿A qué me refiero? Luis Calvo Maquena, médico pediatra, fue un personaje destacadísimo en la medicina social chilena, entre las últimas décadas del siglo XIX y las 4 primeras décadas del siglo XX. Falleció él en el año 1937. No solo fue director del Hospital de Niños Roberto del Río y del Patronato Nacional de la Infancia, organizador del primer Congreso Nacional de Gotas de Leche, director de la Casa de Huérfanos, higienista, sino que además fue un gran admirador, fíjense ustedes, de las visitadoras sociales. La Escuela de Servicio Social fue creada en el año 1925, y luego de 6 meses de formación, la primera carrera tuvo 2 años de duración, pero muy tempranamente esas visitadoras salían a hacer prácticas, que en su época se llamaban las famosas estabas. Y en el año 1926, Luis Calvo Maquena recibió a las visitadoras sociales, las primeras practicantes de la época, y escribió ese mismo año un artículo que se tituló Comentarios sobre asistencia social en los hospitales. Valga decir que en aquellos momentos no todos los médicos estaban convencidos del real aporte que podían significar las visitadoras. Piensen ustedes que era una profesión nueva, desconocida en el país, nunca había habido un oficio similar, y por lo tanto, a pesar de que las visitadoras habían llegado con el mandato de informar a los médicos acerca de las condiciones en las que vivían las familias a través de sus famosas visitas domiciliarias, Calvo Maquena fue uno de los pocos que estuvo desde un comienzo entusiasmado. Y lo cito textual. Él dice: la asistencia social tiene proyecciones infinitas. Y en plazo tan breve, la asistencia social tiene proyecciones infinitas y ha de resolver problemas de índole siempre diversa, y ha de procurar soluciones complicadas y en plazo tan breve como las apremiantes circunstancias lo requieren. Decía él, reconocía que habiendo él estado en otros países, habiendo conocido la experiencia
de países donde ya estaba implementado la profesión de las asistentes sociales, tenía un poco de recelo acerca del éxito que esto iba a tener en Chile, siendo este un país pobre y donde las instituciones sociales eran bastante incipientes. Sin embargo, sostuvo, y vuelvo a citar textual, si el establecimiento no dispone de servicio social, se limitará a la atención médica del enfermo, sin tomar en cuenta para nada a su familia. Si por el contrario dispone de un asistente social a quien poder confiar el estudio de las necesidades higiénicas y económicas de la familia para efectuar en ella una labor de verdadera profilaxia, aquella asistente social revelará la necesidad de un sanatorio para la madre, de un preventorio para un niño mayor, de una ciudad jardín para el lactante, de un asilo infantil para una niña en la edad preescolar, etc. No es raro, además, que intervenga la ilegitimidad, la sífilis y el alcoholismo del padre, la miseria fisiológica que acarrea el hambre crónica de nuestro pueblo, etc. Es, como sucede siempre, un diagnóstico múltiple también, pero un tratamiento eficaz. Qué similares son las palabras de Luis Calvo Maquena respecto de las que nos muestra María Luz en su libro. Otra época, otro vocabulario, a casi 100 años. Pero qué visionario fue en mirar esta relación compleja de la intervención social y la relación que podía establecer la visitadora con esa realidad. Con estas palabras no me queda, las palabras del médico, no me queda más que cerrar mi presentación pensando que en el Hospital Amigo se verifica entonces esa continuidad histórica del trabajo social hospitalario y de la buena amistad entre lo médico y lo social, y entre el paciente y su contexto, a lo que María Luz llama ecología. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Marisela, por tu comentario al texto de María Luz, y gracias por esa alusión también al trabajo social. Siguiendo con el programa, es el turno ahora de Julián Reyes, también trabajador social, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Infancias y Espacialidades CEIES de la universidad, a quien invitamos a unirse para realizar su presentación. Julián. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera saludar a las autoridades presentes, a quienes componen este panel, a las personas que nos acompañan en el lanzamiento de este libro, y principalmente saludar a la autora del libro, la colega María Luz Mora. Agradecer también al decano, el doctor Osvaldo Artaza, por la invitación a participar en este significativo lanzamiento. No es sencillo compartir algunos comentarios referentes de este libro. Digo esto porque al revisarlo uno aprecia que es el resultado de muchos años de arduo trabajo. Allí uno puede imaginar un sinnúmero de experiencias, sucesos de distinta índole, decisiones que transitan entre el dulce y el agraz, entre otros, todo contenido de una u otra manera en las páginas de este libro. Entonces, sin duda que, como todo trabajo de escritura, debe haber sido desafiante armarlo y escribirlo, sobre todo si ello conlleva un importante esfuerzo de síntesis, donde mucha información rica en contenido debe haber quedado al margen del texto final, aunque de todas maneras perdura en la memoria de sus protagonistas. En este caso, podríamos decir que el libro ha sido escrito a partir de múltiples voces y donde las habilidades de su autora en parte han tenido que dirigirse en intentar desplegar un relato técnico y humano lo más consistente posible. De allí que una de las responsabilidades que se tiene al momento de comentar este libro dice relación con intentar ser justos, por una parte, en relación a toda la riqueza experiencial y reflexiva contenida en sus páginas, y también porque se trata de una experiencia pionera en la atención de las niñeces de nuestro país en el área de la salud. Estamos hablando entonces del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena. Al respecto, hemos de considerar que aún escasean en nuestro país experiencias de este tipo, y no me refiero solo al área de la salud, sino también en otras múltiples áreas de nuestra sociedad. Aún contamos con un insuficiente conjunto de experiencias que intencionen trabajar para, y sobre todo, con los niños y niñas desde un trato de dignidad humana y coherente con una perspectiva de derechos. Experiencias que sean duraderas en el tiempo, que conlleven una voluntad e involucramiento transversal desde todos los sectores de una institución y que se orienten a fortalecer una determinada comunidad. Lamentablemente no abundan este tipo de experiencias como las compartidas en este libro.
todo lo contrario. He ahí otro de los valores de este texto. Sin duda que cada uno, cada una de los protagonistas de este proyecto ha de sentirse sumamente orgullosos de lo realizado. Y cómo no, si se trata de una iniciativa titánica, por cuanto conlleva enfrentarse con tremendos desafíos. Implica, por ejemplo, desde su concepción, ejercicios de mucha imaginación, convicción, atrevimiento. Exige modificar prácticas y poner en una misma sintonía a un amplio y muy diverso espectro de personas, entre ellas jefaturas, profesionales de distintas disciplinas, funcionarios, etc. Se requiere constancia que permita ganar y mantener la confianza en un proyecto de esta envergadura. Se requiere mucho diálogo, mucha paciencia y mucha nobleza al momento de escuchar y asimilar las diferencias y afrontar las incertidumbres. Exige además solventar económicamente esta apuesta. Y por si fuera poco, en todo ello se requiere mucha apertura para comprender y transformar las lógicas y prácticas adultocéntricas sobre las que hemos sido formados como personas y que comúnmente tendemos a reproducir. Entonces, otro atractivo de este proyecto es que se enfrenta al imponente adultocentrismo que, junto con invisibilizar a las infancias, también las subordina. Consignemos que como adultos ejercemos absoluto poder sobre las infancias, sin siquiera hacerlas partícipes en lo más mínimo respecto de su propia vida, incluso bajo justificaciones difíciles de discutir, como por ejemplo cuando uno impone una decisión señalando esto lo hago por tu propio bien. Aquí me detengo en un aspecto que quisiera destacar. El proyecto Hospital Amigable, en su propósito de, y aquí cito, comillas, reducir el potencial daño psicológico que puede causar la experiencia estresante en un hospital, hace un tremendo esfuerzo por ver y entender a las niñas y niños sin necesidad de hacerlos competir con el mundo adulto, sino más bien de llevarnos a entender que existen múltiples concepciones de la vida, las que coexisten y de las cuales nos podemos nutrir con cada uno de ellas. Junto con concebirlos como sujetos de derecho, en el libro se da a entender que se les entiende como personas en cuanto tal. Es decir, en este proyecto no se apunta a tratarlos como objetos de una intervención, ni tampoco de reforzar miradas que naturalicen y simplifiquen la visión que se tiene de las infancias y que muchas veces tienden a hablar, por ejemplo, de que niños y niñas representan la pureza de la vida o a resaltar una ingenuidad. Tampoco se habla de que son solo el futuro del país, porque ojo, allí seguiríamos apostando por ellas y ellos en cuanto a su potencial como adultos y no en relación a un presente donde son sujetos que son parte de esta sociedad. En tiempos en los cuales se sobrevalora la felicidad, donde se suprime el dolor y donde hablar de la muerte es un tema tabú, el cual se posterga hasta que ésta llega muchas veces sin avisarnos, este proyecto destaca enormemente dado que precisamente parte sobre la base del reconocimiento del dolor y se sostiene a partir del diálogo y la comunicación. Aquí me detengo en otro aspecto. Con la intención de enfatizar un poco en el escenario donde se desarrolla esta intervención, quisiera señalar que al leer el libro se me vino a la mente la investigación que realizó el doctor en literatura Claudio Guerrero y que despliega en su libro ¿Qué serán de los niños que fuimos? Imaginarios de infancia, la poesía chilena del año 2017, donde en uno de sus capítulos deposita la mirada en la niña hospitalaria y hace un análisis de la poesía de La enfermedad del dolor de Alejandra González. Esto nos hace recordar que estamos hablando de un hospital, entendido como un espacio crucial en la vida moderna. Estamos hablando de un espacio en el cual se da inicio, se marca y también se despide a la vida. Es un campo de batalla donde se lucha por la vida y por el bienestar de las personas. Con esto quiero decir que el proyecto se desarrolla en un contexto que dista de las aventuras de, por ejemplo, Papelucho en la clínica, escrito por la gran Marcela Paz. Más bien, y sin ánimo de acentuar un dramatismo en mis comentarios, este proyecto hace frente a la crudeza misma de la vida, esa que vivencia extremas y profundas experiencias de dolor físico y emocional, de soledad, de incertidumbre y de miedo, que se encarna en escenas tales como la hora de visita, con la niña o niño que nos vienen a ver y que, y aquí cito el libro de Guerrero, observa desde su cama a las familias de los niños presentes en la sala común,
mientras poco a poco desentumece los dedos de sus manos, como recién saliendo de un sueño de morfina que solo llevará a otro y a otro y a otro sueño. Una experiencia de terror al ver que el niño de la cama de al lado que se quejaba ya no volvió. Aquí se trabaja con niños, niñas, signados por los ciclos médicos de intervención, de una rutina que debe ser sumamente compleja y tediosa para cualquier persona. Rutina marcada por la exhibición permanente e involuntaria de un cuerpo que cicatriza, por el aprendizaje de un nuevo lenguaje, un propio abecedario que es completamente diferente al abecedario del niño escolarizado. Es la experiencia de hospitalización que, como se señala en el libro, puede llegar a ser percibida como un castigo, o donde un delantal blanco puede provocar mucho temor. Se trata de la vivencia de niñas y niños con daños y que son llevados a estos espacios en búsqueda de una sanación integral. Niños hechos moretones, niños intervenidos, niños de una temprana sobrevivencia, niños que circundan la muerte. A partir de este libro, uno observa que este proyecto no se orienta a potenciar una mirada fragmentada de los sujetos, aquella que tiende a trabajar solo con partes del cuerpo. Tampoco se centra en el fomento de un trabajo mecanizado enfocado únicamente en la producción de una serie de códigos y números que muchas veces dista de representar la integridad del ser humano. Todo lo contrario. El proyecto retratado en este libro apunta a humanizar cada vez más el quehacer profesional y laboral. Nos da pistas acerca del cómo, pregunta recurrente y que no siempre abordamos. El libro nos muestra un camino recorrido que conlleva un importante ejercicio de deconstrucción disciplinar, donde los logros se consiguen no solo a través de la técnica, sino que en el cotidiano, en el ámbito relacional, tan propio de los seres humanos, pero muchas veces producto de la vorágine del día a día, nos perdemos en un sinsentido y ensimismamiento que nos distancia. Por todo esto, considero que este libro puede ser un muy valioso material a ser revisado en el aula de clases, por ejemplo, a la luz de los procesos de formación de estudiantes de distintas carreras de esta casa de estudios y de otras. Incluso puede iluminar investigaciones de diversa índole. Antes de finalizar, aquí quisiera puntualizar un aspecto que me llamó mucho la atención. Me pareció fascinante leer, por ejemplo, que niños y niñas le otorgan emocionalidad a las máquinas de diálisis, diciendo frases tales como, hoy está enojada, o está chillona, cuando suena mucho la máquina. En el espacio íntimo de una habitación rodeado de objetos, sin duda que hay mucha vida. Ante tanto aparato tecnológico indescifrable, ambientes ajenos, incesante tránsito de personas, los objetos son parte de la escena. A ratos pasan a ser el único elemento físico que se mantiene en el tiempo y que nos acompaña, que cumplen un rol en el cuidado y que orientan el quehacer profesional. Aspectos como estos pueden ser motivo de investigación en relación a estudios que se enfoquen en la cultura material, por dar uno de muchos ejemplos. Entonces, para finalizar, no queda más que felicitar a María Luz Mora, autora de este libro, protagonista de esta historia, y también de extender las felicitaciones a todas y a todos quienes han sido parte del proyecto Hospital Amigable, profesionales, funcionarios, familias, niñas y niños. Proyecto que comenzó hace un buen par de años de la mano de un visionario pediatra social, como se señala en el libro, quien propició el desarrollo de esta destacable iniciativa. A cada una y uno de ustedes, muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Julián, por tus comentarios y tu presentación que hacen sentido, ¿no? Y reflejan también la relevancia de una experiencia como el Hospital Amigable. Muchas gracias. Vamos ahora entonces, para finalizar este ciclo de comentarios y dar continuidad al panel de preguntas, invitamos a la autora del libro, ¿no? La ex coordinadora del programa Hospital Amigable y participación del Hospital Luis Calvo Maquena, María Luz Mora. María Luz Mora, que nació en la ciudad de La Serena, es la segunda de 5 hermanos en una familia humanista, perseverante, que privilegió el sentido social y la educación como herramienta de vida de personas. Casada con un matrimonio por cerca de 40 años, de apoyo mutuo, crecimiento y alegrías, realizó sus estudios en un liceo público de niñas en La Serena. Estudió trabajo social en la Universidad de Chile, en la sede regional de La Serena.
Sus estudios se vieron interrumpidos en el año 73 en la práctica profesional de trabajo social por detención política a los 22 años de edad y relegación a una ciudad de la Ligua en el gobierno militar, logrando superar grandes dificultades. Fue posible obtener su título profesional en el año 1976 y continuar con su proyecto de vida. Se desempeñó como trabajadora social en el Hospital de Ovalle, en el Hospital de Salamanca, en la Asociación Cristiana de Jóvenes y en el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena hasta el mes de marzo de este año 2021. Ocupó el cargo de jefe de trabajo social, posteriormente de jefe del Departamento de Apoyo Psicosocial y Participación Comunitaria y finalmente coordinadora del programa Hospital Amigable y Participación. María Luz, quedamos contigo para que nos comentes algunos aspectos de tu libro. Bueno, este es un momento muy especial. Tienes que encender tu cámara, María Luz, disculpa. Este es un momento muy especial. Primero, me parece necesario agradecer a la Universidad de las Américas por permitirme esta tribuna en la academia para lanzamiento del texto Metodologías e Intervenciones en Salud Pediátrica Ecológicamente Amigable. La motivación para redactar dicho libro responde a la inquietud por compartir los conocimientos construidos desde la praxis en una experiencia desarrollada durante 32 años en el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena. Se intenta describir una experiencia centrada en la singularidad y la dignidad humana del paciente, de la familia, de la comunidad, de la sociedad civil, en el marco de interés de un Estado que promueve integrar a la ciudadanía en los procesos transformadores en salud pediátrica. En esta experiencia se inició una primera etapa que estuvo caracterizada por un proceso creciente de vinculación del equipo de salud con los pacientes crónicos y sus familias. En el desarrollo de estas actividades, quisiera destacar algunas de ellas. Se establecieron espacios para facilitar la participación libre de los usuarios, lográndose el funcionamiento de 13 agrupaciones de padres, un comité de usuarios, sumándose posteriormente la creación del Consejo Consultivo con un rol importante en el hospital. Se estructuraron con 11 fundaciones y voluntariados compromisos de trabajo colaborativo de apoyo a los pacientes y sus familias, generándose progresivamente la articulación con 25 fundaciones que han permanecido vigentes. Con el objetivo de centrar la atención en los pacientes, se observaron y registraron las vivencias y opiniones de los niños y niñas y sus familias y de funcionarios en una revista infantil editada desde el año 2001 al año 2018, permitiendo a los funcionarios un mayor acercamiento a la realidad de los pacientes y sus familias, motivando a los equipos de salud a desarrollar nuevas experiencias en un nuevo contexto ambiental de posicionamiento de la comunidad en el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena. Se realizaron numerosas y variadas gestiones para generar recursos en conjunto con la comunidad, para dar satisfacción a las variadas y urgentes necesidades generadas por la alteración de la vida normal familiar debido a la enfermedad de un hijo o hija. En este aspecto se lograron importantes aportes, tanto de las agrupaciones de voluntariado, de municipios, de instituciones de ayuda del exterior y de las agrupaciones de padres, como parte de una relación comunitaria establecida que generó lazos de confianza con los usuarios. Transcurridos varios años en el desarrollo de la experiencia y como efecto de numerosas actividades realizadas en diferentes ámbitos de trabajo con las familias y la comunidad, fue posible apreciar cambios ambientales generalizados en pautas de acercamiento e implementación de iniciativas de muchos funcionarios dirigidas a los usuarios.
Lo descrito se fue construyendo desde un marco conceptual totalizador u holístico, que permitió trabajar evitando la fragmentación de las personas, al incorporar principalmente aspectos socioemocionales en la atención, promoviendo, por ejemplo, el funcionamiento de policlínicos integrados, que permitió que los pacientes fueran atendidos simultáneamente por diferentes especialistas biopsicosociales. Otra iniciativa de trabajo conjunta con las agrupaciones de padres, que es necesario mencionar, fue la entrega de una credencial para pacientes crónicos que les permitía acceder a derechos y cumplir con deberes en el hospital, que fueron establecidos por ellos. Iniciativa pionera en salud con anterioridad a la promulgación de la Ley de Derechos y Deberes. El segundo periodo de esta experiencia estuvo dirigido al diseño y realización de estrategias centradas en los niños, niñas y adolescentes. El desafío fue poner en práctica los discursos sobre los derechos de la infancia, desarrollando iniciativas e intervenciones del equipo de salud en un trabajo conjunto con las familias y voluntariados, transformando con las intervenciones un ambiente de desarrollo personal y colectivo en un hospital ambientalmente ecológico y amigable. Para los funcionarios de salud, estos aspectos se especificaron en cambios de su conducta para asumir la responsabilidad de reducir el miedo, el dolor, disminuyendo las posibilidades que los niños sufran efectos psicológicos secundarios al vivir experiencias traumáticas innecesarias, las que fueron neutralizadas con intervenciones centradas en los principios de la Convención de los Derechos del Niño, como son el derecho a la vida, a la protección, al desarrollo y a la participación. En la implementación teórica del programa ecológico amigable, fue importante la captura de información documental en las temáticas sobre desarrollo infantil y su actualización con los conocimientos aportados por la nueva perspectiva de la ciencia ecológica. En las orientaciones ejecutivas, fue importante la identificación de la experiencia del sistema de salud pediátrico de Gran Bretaña, que aplica los derechos de la Convención de los Derechos de los Niños a través de la definición de 12 estándares y la aplicación de una metodología que permite medir el cumplimiento de los derechos en salud a través de un sistema de evaluaciones participativas en el que intervienen los niños, los padres y los funcionarios, aplicando la metodología del Círculo de Calidad de Deming. Otro aspecto relevante de la experiencia fue el diseño y aplicación de una metodología dirigida a gestionar un cambio cultural en el marco conceptual y pautas de conducta en la atención de salud, lo que fue realizado en un contexto de alianza con los equipos directivos del hospital que permitieron y apoyaron el desarrollo de la experiencia. Estos cambios también fueron posibles de apreciar en las condiciones espaciales arquitectónicas, con la representación de estímulos decodificables por la infancia, como la existencia de diferentes murales y variados eventos atractivos dirigidos al bienestar subjetivo. Se puede mencionar este cambio, por ejemplo, en la celebración del Día Entretenido, que se realizaba con una frecuencia mensual, con los funcionarios disfrazados ante la sorpresa de los pacientes, de los familiares y de visitas. La realización de conciertos musicales, de juegos, de obras de teatro, de arte terapia, risoterapia, musicoterapia, creándose un contexto lúdico educativo en el hospital. El centro de los cambios se estableció en el respeto a la dignidad de cada paciente, iniciando los cambios mediante la individualización de niños y niñas a través de los nombres específicos, de la escucha de intereses y de la participación en estrategias que promueven el respeto de los derechos. Pensamos que la lectura del texto que estamos presentando nos permite reconocer la validez del enfoque de integralidad y de derechos en las estrategias de una nueva atención
de salud pediátrica, profundizando la aplicación de un marco teórico ecológico y el reconocimiento de niñas y adolescentes con características singularizadoras según sus estadios de edad, de género y cultura. El conocimiento de las percepciones de los pacientes, de los voluntarios, voluntarias y funcionarios, de sus vivencias al interior de la vida hospitalaria, fue posible conocerlas a través de la revisión del contenido de 32 revistas infantiles y en estudios exploratorios descriptivos. En sus lecturas es posible apreciar las evidencias de los cambios y de la construcción de realidades según objetivos compartidos para transitar hacia un hospital ecológico pediátrico amigable. Para finalizar, quisiera mencionar que esta experiencia se inició gracias a la visión de la pediatría social del doctor Osvaldo Artaza Barrios, director del hospital de esa época, que promovió el inicio de la experiencia y posibilitó la conformación de un equipo psicosocial educativo que liderara este proceso. La participación de médicos nacionales e internacionales, de psicólogos, trabajadoras sociales, sociólogos, enfermeras, periodistas, directivos, técnicos, padres, madres de pacientes y voluntarios del hospital hicieron posible su implementación. Por cierto, queda mucho por avanzar en el perfeccionamiento de lo realizado, que hoy en día está orientado por el doctor Michel Roger, director actual del Hospital Luis Calvo Maquena. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luz, por este testimonio que tú nos das respecto de toda esta experiencia y trayectoria profesional puesta al servicio de los niños y niñas del Hospital Luis Calvo Maquena. Vamos a dar paso entonces ahora al espacio de preguntas. Ya han llegado varias al panel ahí en el chat. Vamos a invitar a todos quienes hoy día han comentado, al decano, Marisela, Julián, que puedan incorporarse y abrir sus cámaras para que podamos responder a las preguntas y comentarios que han ido surgiendo. Voy a proceder a leer las primeras que están apareciendo. Dice, hola a todos, en especial a Mariluz. Quisiera preguntar, ¿cómo es posible seguir siendo amigable si la pandemia redujo al mínimo las visitas y posibilidades de hacer actividades que permitan ser más amigables en un contexto que es todo lo contrario para niños y niñas? Es evidente que en un contexto de pandemia las condiciones en el hospital cambiaron, pero fue factible generar espacios de participación y de deliberación desde el Consejo Consultivo con el nivel directivo del hospital, donde la participación, la presencia de los usuarios generó flexibilidad en la presencia de los padres en el hospital. Entonces, tiene un rol importante, desde el punto de vista del derecho a la vida, se tomaron decisiones en el hospital en relación a disminuir la cantidad de visitas, pero esto se fue flexibilizando, teniendo claro de que los niños deben estar siempre con sus padres en un hospital. Entonces, toda esta participación del usuario, esta presencia del usuario, esta validación de la voz del usuario y de la voz de los niños, permitió también que hubiera un cambio en esta rigidez frente a una decisión crítica que se tomó en un momento determinado. Gracias, María Luz. No sé si los demás panelistas quisieran comentar algo respecto de esa pregunta o pasamos a la siguiente. ¿Sí? Dice, ¿cómo lograr que los padres, cuidadores, puedan ser fuente de ayuda a sus hijos en espacios médicos y disminuir su temor y darle un sentido? Esta pregunta va dirigida a María Luz, pero también puede ser respondida por los demás panelistas. Bueno, los padres... Sí, perdón, doctor.
Que parte tú ya. Sí, sí. Los padres son los que mejor conocen los niños, sus hijos. Y eso, evidentemente, esa es una evidencia donde es clave en esta relación más horizontal, ¿no es cierto?, entre el equipo de salud y los usuarios. Los padres son parte de esto. Y el rol protagónico que han tenido los papás en el hospital ha permitido de que los padres se transformen en colaboradores y en facilitadores de la comunicación. Y eso ha significado un tremendo avance con respecto a los roles que tenían los padres en una relación más vertical con el equipo médico con anterioridad. Entonces, evidentemente en este momento son colaboradores los padres y los pacientes en el tratamiento. Y quiero colocar un ejemplo. Los niños en el hospital, dentro de sus actividades, han generado actividades educativas donde enseñan cómo lavarse las manos. Entonces, a otros niños y adultos. Entonces, son colaboradores, o sea, son sujetos activos de la atención. Hay conversatorios entre los niños que permiten, ¿no es cierto?, contar sus experiencias entre ellos de lo que están viviendo frente a un trasplante o frente al temor de que sea realizado un trasplante. Entonces, yo creo que la pregunta tiene que ver en que tiene que haber lazos de confianza y tienen que tener un rol, el rol de sujeto de derecho a las personas que se atienden en el hospital. Agregando o complementando lo que señaló Marilú, una de las cosas que aprendimos tempranamente es que los derechos son solo declaraciones líricas si no están acompañados de un traspaso de poder. Cuando los padres en el hospital empezaron a asumir poder y presencia y a ser considerados en realidad, eso fue la palanca que nos ayudó a transformar las cosas. Porque te acuerdas, Marilú, al principio era todo una resistencia enorme. Decía, ¿qué van a venir acá? Me van a venir a criticar, me van a venir a ver lo que yo estoy haciendo. ¿Qué esa gente que sabe? Dije, yo soy el dios Thor, entonces ¿cómo me voy a bajar del pedestal y voy a tener que yo hacer esto y este otro? Y no, esto es un asunto, se volvieron locos, esto es una tontera, esto es, no sé, esto es imposible. Y empezaron a surgir primero todas las dificultades, y por supuesto que era el tema clásico de la resistencia, pero con la regla de oro de las transformaciones sociales, que son la paciencia, la persistencia y la prudencia, son las 3 P mágicas, y muchas conversaciones en las que los trabajadores, los funcionarios se pudieran colocar en el papel, en el lugar del otro, descubrir al padre, descubrirse el padre que ellos eran también, como funcionaria, como enfermera, como técnica, también eran madres. Entonces, verse en esa otra situación, que el padre o la madre vieran el agobio, los problemas de la técnico, de la TENS o de la enfermera o las preocupaciones del otro, que hubieran espacios de diálogo, fueron las grandes palancas que fueron posibilitando estos cambios, estas transformaciones que son al final... se ven en las prácticas, en las conductas, por lo tanto en la cultura. Y creo que hubo éxito en la medida que hubo un cambio en la relación de poder. Y por lo tanto el niño al ir asumiendo poder en el sentido de ser visibilizado como sujeto de dignidad, no como un riñón enfermo o como un corazón que tenía una válvula con problemas, o etcétera, etcétera, transformándose en una persona con derecho, fue también el verlo así, fue posibilitando un tipo de relacionamiento entre todas y todos distintos. Así que yo creo que, insisto en que, que este libro
es fuente muy rica de hacernos creer, de devolvernos la esperanza en las posibilidades de transformación. Y también nos señala la importancia de los liderazgos, y ahí Marilú, como buena trabajadora social, ella tuvo la inmensa capacidad de ejercer un liderazgo inclusivo, de ser puente de muchas y muchos que tuvieron que intervenir en este proyecto que llevó muchos años. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, María Luz. Otra pregunta. Dice, quisiera preguntar, pregunta Catalina Valenzuela, colega nuestra también. Quisiera preguntar a la autora o a los panelistas lo siguiente. ¿Qué debiera ocurrir para que existieran más espacios donde experiencias como esta no sean excepciones, sino la regla? ¿Qué elementos impiden que pueda fomentarse la agencia de la infancia o el trato humano y respetuoso a lo humano, sea cual fuere su edad, género o condición? ¿Por qué es tan difícil valorar y respetar lo humano en toda su complejidad en espacios tan frágiles y decidores como un hospital o una escuela? Pregunta Catalina. Ahí para Mariluz o cualquiera de los panelistas que están presentes. Yo creo que, bueno, la experiencia de hoy y la actividad de hoy es de gran importancia para transmitir a los estudiantes, ¿no es cierto?, en lo formativo, estas experiencias que pueden ser replicadas. Y en la medida que estas experiencias se difundan y se valoren, hace de que son elementos de reflexión para generar nuevas experiencias, pero hay que difundirlas. Exacto. ¿Algún otro? Ahí quiero complementar de que el rol del Estado es importante en fortalecer las iniciativas locales y construir las políticas públicas desde las experiencias locales. Yo creo que las buenas políticas públicas son justamente las que han tomado de manera anticipatoria, han tomado justamente las experiencias locales. O sea, el Calvo Maquena fue en este sentido, fue como un piloto que posibilitó políticas públicas. Otros hospitales, como el Ezequiel González Cortés, también hicieron experiencias muy interesantes en otros ámbitos que también posibilitaron políticas públicas. Entonces, cuando una política pública se asienta en buenas experiencias locales, eso hace que esa política tenga mucho más posibilidad después de una buena implementación. Entonces yo creo que ahí hay una lección con respecto al rol del Estado en rescatar las experiencias locales, fortalecerlas y asimismo usarlas de encima, de material, de fuente para el diseño e implementación de políticas públicas exitosas. Ese es un tema. Lo segundo, la importancia, y aquí qué bueno que tuvo la senadora, estaba la senadora con nosotros, la importancia del Parlamento, de transformar las experiencias locales en buenas legislaciones. De hecho, en Chile se ha ido avanzando en legislaciones que apoyan, promueven los derechos de las niñas y niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad o fragilidad, y estar hospitalizado es una de ellas, y en la medida que actores locales que han participado en proyectos como este pueden incidir, opinar y nutrir estos procesos legislativos, también es una segunda buena lección, una segunda buena aprendizaje de cómo lograrlo. Y lo tercero, el contar con profesionales con mirada interdisciplinar y que confíen en su potencia, en su fuerza, y de trabajar con otros. Marilú, trabajadora social, trabajó con múltiples disciplinas, teniendo al centro el niño, la niña, sus padres. Entonces,
Allí es otro, la tercero elemento, como podríamos decir, de estas lecciones que nos deja esta experiencia. El rol del Estado, el rol de los parlamentos, de las legislaciones y el rol de los profesionales como agentes de cambio, siempre desde una mirada desde la interdisciplina, de la asociatividad y de las vinculaciones. Marisela. Sí, o sea, primero decir que estoy completamente de acuerdo con esa mirada desde lo que ocurre en los hospitales, los equipos, desde lo que yo estudio, eso está súper mostrado históricamente, como las grandes experiencias de éxito de las políticas sanitarias tienen que ver muchísimo con los equipos, con la fortaleza de ellos, con los compromisos, etcétera. Y así también con el modelo, así como puede tener que ver con ese factor interno, ¿no?, del hospital, al revés, digamos, en el polo opuesto, cuánto tiene que ver también con el modelo de sociedad, con el modelo político, diríamos con el modelo de desarrollo que está a la base, ¿no? Un modelo que sea más democratizante, un modelo que respete en la práctica los derechos de las y las personas y por supuesto de los niños, creo que siempre va a favorecer mejores instituciones, mejores experiencias de respeto concreto, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos acá, confiamos en que el cambio constitucional nos lleve, ¿no es cierto?, a una ratificación de los derechos a la salud que fueron establecidos en el año 1925, una constitución que garantizaba el derecho a la salud y que desde ahí posibilitó políticas sanitarias efectivamente que iban en pro de la redistribución de ingresos, de la igualdad, del acceso a la salud, y Chile llegó a ser grande sanitariamente gracias a eso. Y tengo fe, y creo que muchos de nosotros lo hemos conversado también con Paula y con otros académicos, tenemos fe en que ese cambio, ¿no?, venga ahora y nos dé la base para la construcción de hospitales y otras instituciones más amigables, más democráticas, más ciudadanizantes. Julián, gracias Marisela. Sí, muy breve y también comparto, como decía Marisela, lo que se ha señalado. Solo reforzar algo que también lo mencionó el doctor Osvaldo Artaza. Y es que va a ser de todas maneras insuficiente si solamente nos aprendemos, recitamos los derechos de los niños. Muchas veces no basta con tener, y aquí lo pienso muy concretamente, con tener un afiche donde están todos los artículos pegados en una oficina, porque no toma vida los derechos ahí. Toman vida con el ejercicio cotidiano de las personas, ciudadanos, profesionales, con el discutir en torno a ellos, el replantearnos, el interpelarnos, en este caso, por ejemplo, puntualmente como adultos, y nuestro trato entre pares con otros, con niños, con niñas, en fin. Entonces, el ejercicio de no solo repetir como un mantra los derechos, sino también de poder efectivamente ponerlos en ejercicio. Muchas gracias, Julián. Aquí María Orellana también señala una pregunta, dice: buenas tardes, primero quiero dar las gracias a una mujer admirable, más allá de ser una asistente social maravillosa, comprometida y visionaria, es una persona admirable por sus exquisitos cafecitos. Conversamos donde aprendí a mirar la vida desde una perspectiva diferente, aunque la enfermedad de mi hijo es y ha sido muy larga, gracias, dice. La pregunta es, si solo hace falta voluntad de todas las personas que conforman un hospital para hacer posible un hospital amigable, ¿solo hace falta la voluntad? Yo creo que, al menos en la experiencia que tuve en el hospital, fue clave la metodología de trabajo, o sea, y la forma como uno se relaciona. O sea, a ver, primero, es evidente que aquí juega un rol importante la gestión de las personas, en el sentido de que los profesionales o las personas que trabajan en salud deben responder a un perfil, ¿ya? Un perfil definido. Por otro lado está todo lo que se refiere a capacitación, a inducción y capacitación, entrenamiento del personal. Lo segundo es que las personas, tiene que haber una metodología de trabajo, tiene que haber una convicción y una preocupación por la persona que se atiende en forma integral. Entonces,
eso es a través de espacios de relación con los usuarios. Entonces, si el hospital es visto como una comunidad, permite entender que el funcionario, los usuarios, o sea, los papás, los niños, los voluntarios, son actores importantes y tiene que haber una relación de confianza para poder trabajar junto con las personas en los desafíos. Entonces, la existencia de buenos diagnósticos participativos permite conocer y acercarse a la verdadera realidad de los niños y de la familia, no solo desde lo técnico. Entonces yo creo que eso es importante el conocimiento hacia el otro, en esta relación cercana de personas. Complementando a Marilú, yo diría que hay 3 elementos esenciales. El primero es la rigurosidad, porque soñar es cosa seria, esa no es chacota. Y por lo tanto, Marilú es un ejemplo con su equipo de la prolijidad metodológica, de estar cuestionándose siempre, estar inquieto siempre de que si se estaba haciendo lo correcto. Y por lo tanto, siempre buscando, investigando, evaluando y desde esa criticidad, co-construyendo siempre en el afán de hacer las cosas bien. Eso es yo diría que es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el contexto, tiene que ver como con la sopa, o sea, donde uno coloca el caldo, donde uno coloca las papas, coloca el choclo, coloca ahí el truto de pollo, ¿ah? El caldo es como... siempre uno con los libros de niños tiene que ver con las marmitas de los magos, donde ahí se cuecen las cosas. Bueno, ese cocimiento es el contexto. Y ahí el contexto tiene que ver es qué se hace en la práctica con las personas. Porque si los trabajadores del hospital se sienten, digamos, que no reconocidos, no valorados, no vistos como seres humanos, van a ver al niño no como ser humano, lo van a ver como una cosa, porque ellos son vistos como cosas. Y tampoco van a querer ver a los padres como seres humanos si ellos como trabajadores son vistos como cosas, como números, como, no sé, como un fungible, como una jeringa o como no sé, una máquina que hace procedimientos. Entonces el esfuerzo que hizo esa organización, el Hospital Luis Carlos Mackenna, por visibilizar al ser humano trabajador, y ahí todo un desarrollo que María Luz Mora también lo menciona, el trabajo psicosocial, el trabajo de gestión del talento humano que se hizo por años, consistentemente, de tal manera de que los equipos se sintieran reconocidos, valorados, vistos, también fue esencial. De tal manera de que las vinculaciones fueran más amorosas, ¿ah? Más humanas. Pero eso requiere de inversión, de inversión en el sentido amplio, o sea, de que eso suceda en la realidad, más allá de los discursos. Y ahí fue muy importante la participación de los sindicatos, los gremios, además de los padres, y las conversaciones de un actor y los otros, de tal manera de que justamente son personas cuidando a personas que se miran unas con otras en sus respectivos dilemas, dolores, etc. Y finalmente el otro elemento que es esencial tiene que ver con que ya lo toqué de alguna manera, el tema del liderazgo. Por lo tanto, si usted quiere ser profesional, querida alumna, estudiante que me está escuchando, usted quiere ser un profesional que quiera que las cosas funcionen como usted quiera, que sueñe junto con otros, primero no puede ser llanero solitario, porque las cosas grandes, importantes no suceden solo, suceden con muchos. Y segundo, usted tiene que estar disponible a ejercer liderazgo. Y el liderazgo, como se entiende ahora en transformación social, que no es autoritarismo ni verticalismo, sino que la capacidad de empujar con otros hacia adelante.
Eso es liderazgo. ¿Ah? Se necesita coraje, se necesita audacia, además de saber. O sea, es el saber puesto en el hacer. Es el pegamento entre el saber y el hacer, que tiene que ver justamente con esa disposición a liderar junto a otros. Y por lo tanto, no es un tema de solo voluntad, porque ahí sí nos quedamos en puro voluntarismo y tantos proyectos hermosos han quedado en la buena idea cuando descansan solo en la voluntad. Tienen que haber todos esos otros elementos que hemos señalado con Mariluz. ¿Mm? Bueno, ahí ustedes entenderán por qué con Mariluz trabajamos tan bien siempre. Existía un ambiente de libertad hacia la innovación. Entonces eso, generalmente los sueños y la perseverancia y la pasión que colocaba el doctor Artaza en todas sus cosas, la verdad es que fue un mentor de muchas personas del Calvo Maquena. Así que sí, yo creo que agradecerle haberlo conocido en mi etapa inicial de cuando empecé a trabajar en el Calvo Maquena. Para mí fue muy importante. Doctor, estoy sumamente agradecida porque fue un gran formador en mi desempeño y en el desarrollo de esta experiencia. No, gracias a ti, Marilú, por todo lo que has dejado para el hospital y para tantos cientos y miles de niñas y niños. Bien. Vamos llegando al final, no hay más preguntas, pero sí hay muchos saludos, Mariluz, para ti. Gracias, dice doña Mariluz, por guiar a los niños y niñas del hospital atentamente, doctora valiente, siempre la recordaremos. Muchas gracias por este espacio, qué significativa la experiencia que comparte la autora y qué relevante enfoque. Estela dice, este libro es una forma de fomentar líderes infantiles y de humanizar la medicina desde la realidad en un servicio público y que no hay obstáculo alguno si se quiere. Le dio una voz a los niños, permitiendo que se dispersaran como nunca antes frente a los adultos, no a través de ellos, sino como ellos, siempre. Admiración absoluta y gratitud. Es una usuaria, madre de un paciente del hospital, participante del consejo consultivo, Jacqueline dice. Y ahí, bueno, varios saludos más. Florencia dice, excelente presentación, Marilú, muy interesante el tema. Muchas gracias y muchas felicitaciones por tu excelente trabajo. Felicidades, Marilú, dice Cristian Palma, gigante. Siempre te recordaré con tu sabiduría y el modelo basado en el derecho de los niños. Por ahí, Aida Silva pregunta si quisieras volver a ser nuestro líder. Felicitaciones, Marilú. ¿Cómo es posible conjugar el acompañamiento de niños y niñas, dice, en el establecimiento que tienen estructuras de más de 100 años? Ahí había una última pregunta de Laura. ¿Cómo es posible conjugar el acompañamiento? Vamos a ver si nos queda un minutito como para responder, Mariluz. Sí, bueno, el acompañamiento, el Hospital Calvo Maquena fue pionero en el acompañamiento, a pesar de tener un edificio antiguo, fue pionero en el acompañamiento de los pacientes. Yo diría que incluso en las unidades de pacientes críticos el acompañamiento ha sido 24 horas. Ahora se ha visto interrumpido y delimitado, pero por la pandemia, pero el acompañamiento ha sido siempre 24 horas. Ahora en espacios sumamente pequeños se colocaron sillones, verger, o sea, yo creo que ha habido todo un desafío y claridad absoluta de que el centro es la atención del niño y su familia, por lo tanto se han hecho innumerables esfuerzos en el hospital para que esto se lleve a cabo. A pesar de las condiciones. Ahora, las nuevas infraestructuras que se han creado en los nuevos edificios, está absolutamente incorporado el modelo ecológico, porque los contextos son clave en las interrelaciones que los niños tienen con la institución, con un hospital estresante. Entonces, lo material y lo inmaterial tiene una influencia significativa, ¿no es cierto?, en los niños, y el acompañamiento de sus padres es algo que el hospital ha sido pionero en permitir que los padres tengan presencia. Así es. Bueno, se suman más saludos de Yanitza Georgiudis, Patricia Zapata, agradecer, Estela, Eloísa Ugarte, muchas gracias, Marilú. Ignacio también, Morales, un abrazo, señora Marilú. Adriana Vega también, muchos saludos para Marilú, así que después podemos hacerle llegar
todos los saludos Muchas gracias. que están compartiendo acá quienes asistieron y presenciaron este lanzamiento del libro. Así que agradecemos tu participación, la oportunidad que nos diste, María Luz, de presentar este libro acá en nuestra universidad, en el marco también de la facultad y de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de las Américas. Agradecemos a todos los panelistas, también a la senadora, ¿no es cierto?, Yasna Proboste. Y con estas importantes reflexiones hemos llegado al final de este lanzamiento del libro Metodologías e Intervenciones en Salud Pediátrica Ecológicamente Amigable, experiencia en el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena. Agradecemos a todos nuevamente quienes participaron en el día de hoy, así como también reiteramos nuestro compromiso institucional con la generación de espacios de análisis y reflexión académica que contribuyan a la mejora de todo nuestro sistema educativo. Los dejamos invitados a nuestras próximas actividades que podrán encontrar en nuestro sitio web www.udla.cl y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy buena tarde y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación. Que estén muy bien. Muchas Un gracias. abrazo, un abrazo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias.